más completa o completa como Dios quiere, el mensaje completo del Evangelio como una unidad, ¿verdad? Sin fragmentarlo, sin dividirlo. De pronto podríamos dividirlo y hacer doctrinas o más bien hacer religiones, sectas, etcétera. Y es lo que nos ha pasado, ¿verdad? La Biblia toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, escribe acerca de Cristo. Y en el Antiguo Testamento, por ejemplo, bueno, alguien ha elaborado el bosquejo del desarrollo de la Biblia en relación con el Cristo de Dios, el que nosotros conocemos, ¿verdad? Y es importante, o sería importante considerarlo. Alguien elaboró este como diagrama que lo voy a ir desarrollando. Son 5 puntos, desde Génesis hasta Apocalipsis. Vale la pena considerarlo porque está como muy explicado y nos ayuda a conocer a Cristo o a ver a Cristo. Por ejemplo, los primeros libros de la Biblia, desde Génesis a Deuteronomio, es la etapa o el momento o el punto de revelación. ¿Qué revelación de qué? De Cristo. De Génesis a Deuteronomio. Solo por decir algunos, por ejemplo, Dios se reveló en el sacrificio perfecto, o Jesucristo fue revelado ahí desde Génesis, ¿verdad? Cuando el hombre falla en Génesis capítulo 3, y entonces ellos se visten de higueras, de hojas de higuera, ¿se acuerda? Pero Dios, para vestirles y cubrirles, los viste de pieles de cordero. Entonces hubo un sacrificio. Más adelante en Génesis 4:4, lo voy a leer para usted. Dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Eso también lo repite Hebreos capítulo 11, versículo 4, donde dice que Abel ofreció un sacrificio perfecto, ¿verdad? Y eso habla de Cristo. Entonces, en la etapa, en el momento, en el punto de Génesis a Deuteronomio, vemos a Cristo revelado en diferentes tipos y figuras, ¿sí? Una de ellas es ese cordero que Dios, ¿verdad? Estaba diciendo, bueno, así va a ser sacrificado mi hijo para vestir a Adán y a Eva. Y luego Abel, el sacrificio que agradó a Dios, ¿verdad? Luego también vemos en Génesis 3:15, habla de la promesa del Mesías, ¿verdad? Que vendría. Una promesa muy importante, un versículo muy importante, no sé si usted lo recuerda. Génesis 3:15, para no dejarlo pasar, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y ahí vemos la simiente de Cristo, la simiente que sería Jesucristo levantado, viniendo al mundo encarnado, bueno, el Hijo de Dios, ¿verdad? Dios encarnado en un cuerpo de hombre, de humano, ¿sí? Así que vemos ahí entonces el primer punto es la revelación. ¿La revelación de quién? De Cristo en el Antiguo Testamento. De Génesis a Deuteronomio, los primeros 5 libros. Por ejemplo, en Éxodo, capítulo 12, la Biblia habla de los israelitas que están ahí en Egipto todavía, y antes de salir de Egipto, ¿verdad? Ellos celebran la Pascua y tienen que sacrificar un cordero, ¿verdad? Con ese cordero de la Pascua, Cristo es el cordero pascual, ¿verdad? Es la representación de ese Cristo, ¿sí? O sea, se nos está revelando a Cristo, ¿verdad? Como alguien que vendría y que moriría, daría su vida por todos nosotros. Más adelante, ellos, bueno, los israelitas celebraron la Pascua. También en Éxodo 17, del 1 al 7, si están notando, hay otra figura de Cristo, que es Cristo como la roca. ¿Se acuerda que el pueblo murmuró, no había agua, se empezaron a quejar? Dios le dijo a Moisés que sacara agua de la peña, ¿verdad? Hubo allí un momento crítico en la vida de Moisés donde estaba molesto y en vez de hablarle a la roca, la golpeó, ¿verdad? Algunos dicen que tuvo que hacer un trabajo. Cristo no necesita de nuestra obra, de nuestras manos, ¿sí?
Y entonces Moisés ya no pudo entrar a la tierra prometida por esa razón, porque no glorificó a Dios delante de los israelitas. Y de esa roca, también dice Corintios, que Dios sacó agua, ¿verdad? La roca espiritual, que es Cristo, es otra figura. Luego tenemos en Levíticos, vamos, Génesis, Éxodo y Levíticos. En el capítulo 4 vemos que es un libro, Levíticos, ¿verdad? De todo el sistema sacrificial del pueblo de Israel que recibió por parte de Moisés. Pero allá en el capítulo 4 nosotros podemos ver que cada sacrificio y ofrenda por el pecado, por ejemplo, revelan al Cordero de Dios, que en Juan capítulo 1 versículo 19, cuando Jesús llega al bautismo, a bautizarse por medio de Juan el Bautista, ¿verdad? Él dice: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Y obviamente todos aquellos sacrificios que hacían, que mandaba la ley que se hiciera, por ejemplo, para el pecado, como una ofrenda para el pecado, en Levíticos, no quitaban el pecado, pero vino Cristo y Juan declaró: "El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Entonces, de pasadita estamos viendo cómo hay algunas figuras, símbolos, que apuntaban a la revelación o nos trataban de revelar. Estaba ahí como con una cortina, los judíos nunca supieron, ¿verdad? Incluso Pedro en el Nuevo Testamento dijo: "Si ustedes hubieran sabido que era Cristo, no lo hubieran crucificado, ¿verdad?". A los hermanos judíos. Pero bueno, ese Cristo que es el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios. Estamos en Levíticos, luego vamos a Números, ¿sí? En Números hay otra figura. Todo número nos habla de, obviamente, de Cristo, podemos encontrarlo ahí, ¿verdad? Eh, Tengo aquí Números 21 del 4 al 9, donde habla de la serpiente de bronce. ¿Se acuerdan que los israelitas murmuran otra vez en el desierto? Dios les envía serpientes de fuego, serpientes ardientes que los muerden, ¿verdad? Y para que ellos estaban muriendo, miles estaban muriendo en el campamento israelita. Así que Dios le dice a Moisés: "Hazte una serpiente de bronce y ponla en un asta, y todo el que mira a la serpiente, pues no va a morir, ¿verdad? Va a ser salvo de ese veneno, de esa serpiente que le ha mordido". Y Jesucristo en San Juan capítulo 3 14 dice: "Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado". Y todos nosotros, al mirar, bueno, ellos al mirar la serpiente de bronce, eran sanados. Nosotros al poder mirar a ese Cristo que fue crucificado, que fue sepultado, pero que resucitó, nosotros podemos ser sanados, podemos ser salvos, ¿verdad? De la ira, como dice la palabra de Dios. Así que en Deuteronomio, por ejemplo, en el capítulo 28, para acabar esa etapa de revelación, ¿de quién? De Cristo, de Génesis a Deuteronomio. Deuteronomio usa todo un capítulo para hablar de la obediencia, capítulo 28 de Deuteronomio. Si se dan cuenta, me estoy pasando rápido, no lo estamos leyendo todo, pero dice: "Si oyeres atentamente la voz de tu Dios, ¿verdad? Bendito serás en el campo y en la ciudad". Y empieza a decir: si obedeces, ¿sí? Entonces está hablando de la obediencia, que la obediencia trae bendición. ¿Y qué creen? Habla de esa obediencia del Hijo amado. Dios el Padre dijo: "Este es mi Hijo amado, a él oíd, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia". La palabra de Dios dice que Él vino a cumplir la ley. El Salmo dice: "Dios mío, el hacer tu voluntad me ha agradado". Así que hubo una obediencia a esa ley que trajo una bendición. No solo trajo una bendición, fue bendición para nosotros y nos hizo bendición a nosotros mismos, para los que no le conocen, ¿verdad? Para los que están a nuestro alrededor, para empezar, ¿sí? Y somos una bendición, pero ahí está hablando de Cristo. Luego habla de la maldición o las maldiciones de la desobediencia. Pero bueno, en Cristo nosotros fuimos bendecidos, somos bendecidos. Y ahí tenemos otra figura de ese Cordero que fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz, ¿sí? Así que esa revelación en esos etapa de revelación en esos 5 libros es muy importante, porque ya de entrada estamos viendo que está Cristo, ¿verdad? En toda la escritura. Y es ahí donde la tenemos que ver, lo podemos ver
o tenemos que ver así la escritura. Podemos hablar de mil cosas, ¿verdad? Decía yo, fragmentar la escritura y hablar del vestido, por ejemplo, hablar del velo y hablar. Son cosas muy importantes, pero nunca ninguna de ellas separadas de Cristo. ¿A qué se refiere el velo de, por ejemplo, el velo del tabernáculo? ¿A qué se refieren los vestidos del sacerdote? Etcétera, etcétera. Ahora no lo vamos a ver, solo vamos a usar una aplicación o un desarrollo que hizo un hermano, ¿verdad? Acerca de toda la Biblia para que pudiéramos entenderla como una unidad y para que pudiéramos saber que en todo está Cristo. Bueno, ya empezamos. Revelación. Número 2, está la etapa de la preparación, ¿sí? Y está desde el libro de Josué hasta el libro de Esther, ¿sí? ¿Cómo se preparó? ¿Por qué una preparación? ¿Verdad? Josué preparó a los israelitas, por ejemplo, acabamos de terminar el libro de Josué, para introducirlos en la tierra prometida y para darles la herencia, de herencia a esa tierra. Tenían que sacar a todos los enemigos, derrotarlos, etcétera, etcétera. Bueno, ya estamos viendo ahí a Cristo, el libertador, que hace toda una preparación, ¿verdad? Para nosotros poder poseer la vida eterna, poseerlo a Él, bueno, en un sentido, tenerlo a Él, que viva en nuestro corazón por medio de la fe, ¿sí? Jueces, ¿verdad? El secreto de los israelitas no estaban los héroes militares, acuérdense de Sansón, de Gedeón, Jefté, y bueno, hombres de fe, dice la Escritura. Muchos héroes, ¿verdad? De ahí, de los jueces, ¿sí? Un periodo donde pues Dios cambia en los jueces el asunto de la ley. Bueno, vamos a ir más adelante. Antes voy a terminar este. El secreto de los israelitas no estaba en los héroes militares, ni en las estrategias de guerra. Estaba en el amor persistente e inalcanzable de Dios. Porque ellos continuamente, hermanos, se olvidaban de Dios, ¿verdad? Pero Dios nunca se olvidaba de ellos. Es más, Dios les dio muchas oportunidades para comenzar de nuevo. Una y otra vez envió jueces a rescatarlos. Dios estaba preparando ya para decir, voy a enviar a alguien que los va a rescatar, que los va a poder hacer libres. Gedeón se levantaba, Jefté se levantaba, otro juez se levantaba y pasaban 40, 80 años y otra vez se olvidaban de Dios y Dios tenía misericordia y volvía a enviarles, levantarles otro juez, ¿verdad? O otra persona, otro caudillo, ¿sí? Pero una y otra vez envió de esa forma jueces, salvadores para rescatarlos. Dios nunca los abandonó. Entonces estamos viendo que el verdadero Salvador y héroe de jueces es Dios, es Jesucristo revelado ahí. Bueno, en este caso, Dios está preparando el corazón y nuestra mente en esta etapa para ver a Cristo ahí en Josué, desde Josué, jueces. Luego que sigue, ¿alguien se acuerda? Ruth. Ruth era una moabita, también habla de esa preparación. Una mujer que no era del pueblo de Israel. Nosotros no somos israelitas de forma física o de simiente, no nacimos allá, no tenemos apellidos de allá, pero Dios había puesto su mirada en Ruth, ¿verdad? Una mujer que se casa con un pariente que la redime a ella y a su suegra porque habían quedado desamparadas, ¿sí se acuerdan? La redime ese pariente. Bueno, vemos ahí a Cristo redimiéndonos a nosotros sin ser de la nación de Israel, ¿verdad? A todos, como dice Juan, de tal manera amó Dios al mundo, a todas las naciones, a todas las personas, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Acuérdese que de ese pariente que la redime, es de ahí donde nace Obed, que es padre de Isaí, padre de David, y de ahí viene Jesucristo, nuestro Señor, eso lo dice Mateo, en la genealogía, ¿verdad? Jesucristo, Dios le había jurado a David que no le iba a dejar sin descendencia, que siempre iba a haber uno en el trono y que habría uno en el trono para la eternidad. Estaba hablando de Cristo y Dios usó a una moabita, ¿verdad? Bueno, y a muchas personas más. Vamos con Ruth, luego vamos con primera de Samuel, ¿no? Y segunda, vamos a decirlo para más rápido, ¿sale? Primera y segunda de Samuel, estamos en la etapa de preparación, Dios preparando para anunciarnos al Mesías, ¿sí?
Primera y segunda de Samuel, David y Salomón, que están ahí, dos tipos de Cristo, aunque Salomón, ¿verdad? Lo tuvo todo, sin embargo, se desvió y Jesucristo fue un hijo obediente. Sin embargo, podemos ver a Cristo allí. Todos querían conocer la sabiduría de Salomón, ¿verdad? Vino una reina de Saba de lejos para ver qué decía. Y cuando Cristo estuvo en medio de aquellos hombres fariseos, judíos y griegos, él dijo, he aquí más que Salomón, ¿verdad? Allí estaba un hombre no con sabiduría, sino Jesús mismo es la sabiduría de Dios y la nuestra, ¿sí? Vemos también a David en primera y segunda de Samuel, ¿sí? A un hombre conforme al corazón de Dios, un tipo de Cristo, ¿sí? Ahí en primera y segunda de Samuel pensemos en el profeta Samuel que fue rechazado, ¿verdad? Fue rechazado porque todos dijeron queremos un rey, ya no te queremos a ti como profeta. Jesús fue rechazado en su tierra, ¿verdad? Y Dios cambió, por decirlo así, de sacerdocio, había un sacerdocio, o sea, no cambió de tribu sacerdotal, sino había un sacerdocio que no daba la medida, ¿verdad? Que nació Samuel, Dios lo llama, cambia el sacerdocio. Cuando Cristo nació también cambió el sacerdocio. Bueno, cuando vino, ¿verdad? Tuvo que ser cambiada la ley, el sacerdocio, y le dijo Dios en un salmo, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec, no tiene ni principio ni fin, ¿verdad? Y es perfecto, ¿sí? Él no era un sacerdote como los del Antiguo Testamento que morían, que fallaban, como nosotros, ¿sí? Un hombre y Dios dentro de él, bueno, Dios encarnado en un hombre perfecto, ¿verdad? Como cuando vino Cristo, cambió así, dice la palabra de Dios. Seguimos a primera y segunda de Reyes, estamos en la segunda etapa, acuérdense. La primera es de revelación, la segunda de preparación. Ya la primera y segunda de Reyes vuelve a hablar de Salomón, ¿sí? Ya no vamos a decir tanto de esta etapa. Decíamos que Salomón tuvo todo, tuvo riquezas. Jesús heredó todo, dio su vida, ¿verdad? Salomón, Dios le dio la sabiduría, le habló en sueños. Jesús habitó con el Padre, dice San Juan, ¿verdad? En el principio era el Verbo, era diferente a Salomón, por eso él dijo, he aquí más que Salomón. Bueno, primera y segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, un tiempo de preparación en el que Dios está anunciando a ese Mesías. Vamos a irnos a la siguiente etapa. ¿Hasta aquí alguien quiere hacer un comentario o hacer una pregunta? ¿Tiene una duda? ¿No? No sé si será únicamente en mi aparato, pero se escucha muy, muy bajito. Ok, le voy a subir yo. A ver, veamos. ¿Así? ¿Está bien? ¿Así se escucha más? Eso, No, ¿Sí? Ok. Ok, la tercera etapa es aspiración. Acuérdese, revelación, preparación en la escritura del Mesías, del Cristo. Cristo revelado, ¿verdad? Y esta tercera etapa, aspiración, desde el libro de Job hasta Cantar de los Cantares, ¿verdad? Aspiración, busqué en el diccionario y es el efecto de pretender desear alguna dignidad, ¿verdad? Job aspiró, ¿verdad? Cantar de los Cantares habla de una mujer que le canta a su amado, que es el mejor, un deseo que hay en nuestro corazón, aspirando al Cristo que pudo venir desde Job, ¿verdad? Diciendo, yo sé que mi Redentor vive, del polvo me va a levantar. Entonces, a través del libro de Job, y del Salmos, de Proverbios, vemos a un Mesías profetizado y vemos a un Cristo allí maravilloso, ¿verdad? Podemos ver en toda la escritura, en cada salmo, en cada proverbio, la sabiduría al Hijo de Dios allí, ¿verdad? En este caso los salmistas, en este caso Job, Cantar de los Cantares, Salomón, pretendiendo o aspirando o deseando, ¿verdad? A esa dignidad que solamente tiene el Hijo de Dios y que ahora nos ha dado a nosotros, ¿sí? Otra vez repito, revelación, preparación y aspiración. Vamos hasta Cantar de los Cantares. Ya vamos a terminar, faltan tres. La cuarta etapa en la que
En este estudio se dividió este mensaje acerca de Cristo para poder verlo. Por ejemplo, el punto que sigue es expectación desde Isaías a Malaquías. Perdón, desde Isaías a Malaquías. Ya hemos leído Isaías, por ejemplo. Isaías 9 del 1 al 7, vamos a ver. Hay muchos versículos, pues solamente vamos a ver algunos para que nos dé tiempo, ¿está bien? 9 del 1 al 7 es un versículo muy conocido. ¿Alguien quiere ayudarme a leerlo, por favor? Yo, Sí, por favor. mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Muchas gracias, hermano. Estamos viendo allí de una forma muy clara la expectación desde Isaías que profetiza, ¿verdad? Desde el comienzo acerca del Mesías, de Cristo, que nosotros podemos ver ahí. Hay muchos pasajes que nos dan un cuadro muy amplio acerca del Cristo que vendría y del que habla toda la Escritura. Él es el centro, les decía, Él es la clave, ¿verdad? Y Él hace posible la unidad de ese mensaje que es Él mismo, en la Escritura, y de el que Dios ha tratado de comunicar a toda la humanidad y a todos nosotros. Digo, ha tratado porque Él tiene su Espíritu Santo ahora para revelarnos a Cristo, ¿verdad? Y muchas veces no lo podemos ver o no podemos conocerlo. A veces nos hacemos tantas preguntas en la Escritura pensando que habla de tantas cosas, pero solo habla de una de las cosas de las que habla es de su Hijo Jesucristo, de su propósito, y de expresar, ¿verdad? Ese propósito a nosotros, en nuestra vida, de revelarlo. Bueno, Isaías y Malaquías también, bueno, antes de Malaquías, de pasada, Ezequiel 36, 26 al 28. Dice que él iba a hacer un pacto con nosotros después de que el hombre estuvo tratando de obedecerlo y no pudo. Ahí nos contamos todos nosotros. Y que entonces en ese nuevo pacto Dios nos daría un corazón nuevo, un corazón de carne, no uno de piedra que no siente, dice, ¿verdad? Eh, Quitaría ese y pondría uno. Está hablando de una nueva vida, de Cristo. Es el único que hace eso en la vida del hombre. Nadie más, ¿verdad? Ezequiel 36 del 26 al 28, usted lo puede leer. Y finalmente, Malaquías 4 del 1 al 6, en esta parte de la expectación, ¿verdad? Estamos en cómo ellos están esperando al Mesías. Y el último libro incluso del Antiguo Testamento, Malaquías, dice eso. Es Malaquías, ¿qué les dije? 4 del 1 al 6. Porque aquí viene el día ardiente como en un horno, el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa aquel día. Vendrán los
Aquel día que vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿De qué día está hablando? Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Está hablando de ese día cuando llegara Cristo, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hubo una alegría increíble cuando el día que Cristo apareció sanando a la gente, bendiciendo a la gente, trayendo salvación, trayendo libertad. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo vuestras plantas de los pies en el día en que yo actúe, lo ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Bueno, implica muchas cosas esa profecía, pero lo importante, bueno, todo es importante en la palabra, pero está hablando de ese Cristo que vendría, ¿verdad? Que nos haría saltar como becerros de la manada. Y eso es lo que está expectante en el corazón de Isaías, de Ezequiel, de Daniel y de todos esos profetas hasta el final Malaquías, ¿verdad? Bueno, nos faltan dos. Voy a repetir otra vez. Número uno es la revelación. Número dos, número dos es la preparación, ¿verdad? Para el Mesías, poderlo ver allí. La aspiración es el 3. El 4 es la expectación que acabamos de ver. El 5 es la manifestación. Y es muy claro. Tengo unos versículos que, no escribí aquí versículos, pero creo que hemos estado leyendo muy bien. Les felicito porque hemos estado leyendo muy bien. Y fíjese que la manifestación de Jesucristo fue real y ahí se cumplió, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Sí? Juan dijo, vimos su gloria. Juan 1:14. Vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esa luz venía y alumbraba a todo hombre, ¿verdad? Aquel verbo hecho carne. Vemos ahí la manifestación de ese Cristo que por mucho tiempo, en los 2000 años anteriores, estuvo esperando, ¿verdad? Así que vemos un Cristo que se hizo realidad, que no solamente fue una sombra, nosotros no podemos vivir de las sombras. La Biblia dice que fue un ejemplo, fueron sombras, fueron tipos, pero ahora tenemos que vivir en esa realidad que ya existe y que ganó una victoria, o la victoria por nosotros, se llama Jesucristo. El otro punto, ¿verdad? Después de la aspiración, expectación, bueno, revelación, preparación, aspiración, expectación, manifestación, vemos también la realización de ese Cristo, es decir, aparte de que Él estuvo manifestándose, porque estuvo físicamente aquí, Dios encarnado, ¿verdad? Hubo una realización cuando Él ya no estuvo y la debería seguir habiendo, ¿verdad? Existiendo. La realización abarca desde Hechos hasta las epístolas de Pablo, ¿verdad? Bueno, en este caso también incluimos ahí las epístolas de Pedro, de Juan, ¿verdad? Hasta Judas, están las demás cartas, perdón. Entonces, ahí hay una realización, ¿sí? Por ejemplo, en Hechos 2:22, cuando viene el Espíritu Santo, Pedro empieza a decir, vamos a ver Hechos 2:22, Hechos 2:22. Permítame. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles, el cual Dios levantó,
suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Usted puede seguir leyendo hasta el 36 y habla de esa realización. Cristo se levanta victorioso y entonces la iglesia comienza a manifestarlo y comienza a realizar su vida, la vida real, la realidad de su Espíritu y de Cristo y su Espíritu Santo. Empieza a ser desarrollada a través de los apóstoles, de los hermanos, de la iglesia. Y bueno, hay otro capítulo de Hechos 3:16, donde ellos en el nombre de Jesús sanan a un hombre que estuvo cojo de nacimiento, y dice, por la fe en su nombre, en el nombre de Cristo, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Es decir, se comenzó una realización de toda esa obra que Jesús había dicho, consumado es, una palabra que nuestro hermano Rodolfo nos las enseñó en una predicación, no sé si se acuerda, hermano, es telestestai, algo así, ¿verdad? No la escribí, donde Jesús dijo, consumado es, hecho está. ¿Perdón, hermano? Sí, es teletestai. Sí, ¿verdad? Entonces, cuando él dijo eso, está diciendo que la obra que él hizo era completa, y entonces todo lo que Dios había dicho que se podía hacer a través de esa obra completa, o sea, que se iba a realizar o iba a traer esa realidad, se comenzó a hacer en hechos y bueno, desde que Jesucristo mismo estuvo, pero hablo de cuando ya no estaba físicamente. Se continuó a través de los apóstoles, de los discípulos y pues a través de nosotros también, ¿verdad? Ahora. Entonces, fíjese que yo encuentro algo aquí acerca del evangelismo, por ejemplo. Aunque tenemos que hacer evangelismo y es importante, no es un evento, sino una manifestación o una realización de la obra de Cristo en nuestra vida que hemos creído, manifestarla donde quiera que estemos. O sea, el evangelismo no es un evento, un día, 2 días, 3 días, ¿cómo se dice? Un evento, algo que hagamos. No, no, no. El evangelismo es la realización de esa obra de Cristo en la cruz, y que ahora ya podemos hacerla, es una realidad, pues, valga la redundancia, ¿verdad? Porque finalmente la última parte que les quiero compartir es la culminación. La culminación, el único libro que habla de la culminación es Apocalipsis. ¿De qué culmina o en qué? En que Él es el Rey de Reyes, dice Apocalipsis, la revelación que Dios, de Jesucristo, que Dios le dio, es una revelación de Cristo, allí podemos verlo, estamos viéndolo desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? La incomparable persona del Señor Jesucristo es tan singular que nadie puede apartarse de esa influencia que Él puede tener maravillosa por su gran amor con el que nos ha amado, ¿verdad? Él seduce nuestras vidas, nuestro corazón, ¿sí? Y a todos ellos que están deseando de conocerle a Él, como nosotros que estamos aquí, que somos 6 personas nada más, pues Él nos seduce y nos habla y nos revela a ese Cristo que está en el Antiguo Testamento, que es al que deberíamos encontrar. Y ahora en el que nos deberíamos realizar como hijos de Dios, y porque ya hubo una culminación de todo ese mensaje que es Cristo y que Dios dio y que Dios quiere dar a conocer, ¿verdad? Ese Cristo en Apocalipsis 5 del 1 al 14, donde hay un cuadro, el Padre le dice a Juan, sube acá, te voy a revelar algunas cosas, ¿verdad? Y empieza a ver ahí un culto, una reunión, ¿verdad? En el cielo, en el ámbito espiritual, y donde hay un rollo, ¿verdad?, que tiene que ser revelado, ¿sí? Hay un pergamino, hay una escritura, hay un libro sellado, y donde el hermano Juan llora porque no hay nadie que lo pueda abrir. Es más, dice, no solo que no hay nadie que lo pueda abrir, dice, no hay nadie que sea digno de abrirlo, ¿sí? Entonces, cuando se acerca el ángel, le dice, no llores, el cordero que fue inmolado de manera personal, inmolado, es decir, Él vino, dice la Biblia, yo vine para hacer tu voluntad, de su propia voluntad puso su vida para nosotros. Dice, Él es digno de abrir el rollo y desatar sus sellos. Y entonces comienza una adoración en el cielo después de ese cuadro, de esa escena, hermanos, donde culmina el asunto
de la victoria divina. A veces nosotros estamos peleando victorias, está bien, pero la culminación de su mensaje del mismo Cristo y del mismo Padre dicen que ya tenemos la victoria, ¿verdad? Que ya somos victoriosos, ¿sí? Así que necesitamos ver de una forma o de tal forma que Dios nos pueda mostrar a Cristo allí y que nosotros podemos, ya lo estábamos esperando, a veces oramos desde puntos de Isaías donde todavía lo estamos esperando, pero Él vive en nosotros, ¿verdad? No estoy diciendo que no lo esperes, que no esperes en Él. Todavía estamos esperando que Él realice cuando es Dios que va a realizar a través de nosotros en nuestro diario vivir, en la escuela. El evangelismo lo vamos a dar en el trabajo, en la ruta, en el área donde nos desenvolvemos. No viene con un horario, no viene con una predicación, viene con nuestra forma de vivir, donde vamos a poder saludar al vecino. Precisamente yo acabo de discutir con un vecino, ¿verdad? Y me quedé pensando una noche, 2 noches, 3 noches, y dije, Dios mío, yo quiero expresarte a ti, ¿verdad? Y puedo irme a evangelizar, pero ¿de qué serviría? Necesito expresar a Cristo en mi diario vivir, ¿sí? Entonces vamos a repetir los puntos. El primero es revelación, el segundo es preparación, tercero, aspiración, donde Job aspiraba, deseaba un intermediario, ¿verdad? Un mediador. Expectación, donde todos están hablando del Mesías y quieren que ya llegue y va a llegar. Manifestación en Mateo, en los evangelios, donde ya lo tuvimos, dice Juan, lo tuvimos aquí con nosotros. La realización donde ellos pudieron ir y decirle al cojo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Levántate. ¿Sí? Pudieron decirle a un eunuco, si crees, bien puedes bautizarte. La realización de toda esa vida que Dios produjo por Cristo y en Cristo. Y la culminación. Decimos, no, pues sí, un día, no. Cristo ya tiene la victoria, hermanos. ¿Sí? Cristo ya tiene la victoria. ¿Hasta aquí alguien tiene un comentario o eh, quiere hacer una pregunta o un comentario, por favor? Tenemos poquito ya, ¿no? ¿Está bien? ¿Todo está bien? Que les dé unas escrituras así. Todavía no llegamos a empezar o tocar algunos puntos más adelante, lo haremos de Adán, desde Génesis en adelante, pero bueno, ahorita está haciendo de una forma muy general, ¿verdad? Por eso nos fuimos rápido. Solo quiero decir 3 cosas o 3 frases tal cual como ellos las dijeron, de hombres, algunos de ellos fueron creyentes, pero si los viéramos así, no eran cristianos como nosotros. Por ejemplo, Blas Pascal, ¿verdad? Fue un matemático, físico y filósofo francés, fue un teólogo también. Él dijo, solo por Jesucristo conocemos la vida, es el testimonio o lo que él pudo decir acerca de lo que él encontró en la Escritura, ¿verdad? Solo por Jesucristo conocemos la vida y la muerte, fuera de él todo es tinieblas. Nuestra vida, nuestra muerte, Dios e incluso nosotros mismos, sin las sagradas Escrituras, cuyo único objeto es Jesucristo, nada conoceremos. Viviremos en una ceguera, en una confusión completa respecto a la naturaleza de Dios y a nuestra propia naturaleza. Si no encontramos a ese Cristo, dijo Blas Pascal. Nosotros también tenemos talentos, no estoy diciendo que ellos son superhombres, estoy diciendo que grandes científicos, ¿verdad? Al estudiar y al prepararse tanto, pudieron conocer a Cristo. Y nosotros también, cuando Pablo les habla a los Corintios, les dice, muchos de ustedes no son nobles, no son sabios, de lo vil del mundo, de lo menospreciado, y no porque éramos menos que Blas Pascal, ahora somos hijos de Dios, ¿verdad? Otro testimonio, otra expresión de alguien conocido como Albert Einstein, por ejemplo, que usted lo conoce bien. Él dijo, mi fe consiste en la humilde adoración de Dios, quien se revela en los más significantes detalles de la materia, dijo él, ¿verdad? Dijo, mi profunda convicción intuitiva de la existencia de Dios, habla de intuición, que se manifiesta en todos los lugares del universo, constituyen el fundamento de mi existencia y de mi fe.
Él dijo, soy judío, cierto, pero la figura radiante de Jesús ha producido en mí una impresión fascinadora. Él estaba, este científico, como muchos dicen que estaba loco, estaba fascinado, enamorado de ese Cristo. Nadie se ha expresado como él, dijo Albert Einstein. En realidad solo hay un lugar en el mundo donde no vemos ninguna oscuridad, y ese lugar es en la persona de Jesucristo. Fíjense nada más. Cristo le fue revelado por Dios, ¿verdad? Dice, en él se ha presentado Dios ante nosotros con la máxima claridad, ¿verdad? Él fue el que hizo la teoría de la relatividad que revolucionó la ciencia conocida hasta el siglo XX. Hombres importantes como nosotros, muy científicos, muy apegados, en este caso, el estudio de la materia, pero se dio cuenta que Dios existía y que Jesucristo era el mayor de todos los hombres. Y finalmente, hermanos, para orar. El otro se llama, espérenme tantito, ya lo perdí. Es un americano, norteamericano, un astronauta, fue astronauta, ya falleció, James B. Irwin. Él dijo que frente a la grandeza de Cristo, déjenme ver, no podemos por menos que compartir no, no es este, pero sí es este astronauta, no son esas las palabras, quiero encontrar las palabras que él dijo, ¿verdad? Este hombre fue el octavo que puso sus pies sobre la luna, según el internet, la historia, eh, Wikipedia, ¿verdad? Y participó en una de las misiones en el Apolo 15, y él dijo, a ver, aquí está, espérenme tantito, aquí está. Juntamente, él dijo, el día más grande de la historia no fue el día que el primer hombre puso sus pies sobre la luna, sino aquel en que el Hijo de Dios vino a la tierra. A mí me sonaron muy interesantes, muy maravillosas esas palabras, sobre todo pensar en alguien que de pronto tú dices, ¿cree en Dios? ¿No cree en Dios? Entonces, la forma de poder ver a Cristo allí en la Escritura, o el resultado más bien de poder encontrar a Cristo desde el Antiguo Testamento, hermano, es una expresión que nos ayuda a manifestar a Cristo en cualquier parte del mundo, en cualquier horario, en nuestro trabajo, sin entrar a un sistema, a un método. Evangelismo es muy bueno, Dios habla de evangelistas, pero tiene que ver también ahora, en este tiempo, con nuestra vida, con nuestra experiencia en Cristo, ¿verdad? Algo experiencial, como la enseñanza. Así que, ¿de qué forma tú podrías expresar a Cristo? Bueno, viviendo en Él, ¿verdad? Conociéndolo, es algo sencillo, hablando como hablamos, demostrándolo en nuestra vida. Bueno, entonces, hasta aquí termino y vamos a dar gracias a Dios, no sin antes pedirles si alguien quiere hablar o decir algo. ¿No? Otra vez, ¿no? Aunque está la hermana Nena, está el hermano Rodolfo, está Alejandra, y luego ya está Adi y Yuri. Vamos a pedirle a nuestro hermano Rodolfo que dé gracias a Dios. ¿Está bien, hermanos? Nos vemos la siguiente sesión después de la oración. ¿Está bien? Hermano, por favor, adelante. Sí, gracias, hermano. Sí, Dios nuestro, te damos muchas gracias por la grandeza, por tu poder, por tu misericordia. gracias, Señor. Tienes, Señor. Gracias por Martín, que le has dado sabiduría, Señor, para que nos pueda explicar la presencia de Cristo a través de la Biblia y en el Antiguo Testamento. Señor, gracias porque tú nos has permitido conocer a Cristo. Nosotros no tenemos ningún mérito delante de ti. Sí, Padre. El mérito es tuyo, Señor. Somos tus hijos porque tú nos has adoptado, porque tú nos llamaste, porque tú nos has acercado a ti, a tu redil. Gracias por tu palabra. Gracias por esta noche que Martín nos explicó toda la Biblia. Gracias, Señor.
y te pedimos que la enseñanza sea para nuestras vidas esa luz que se manifiesta en Jesucristo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Rodolfo. Gracias a los que se conectaron y nos vemos el siguiente